Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la literatura y en concreto La Metamorfosis de Franz Kafka. Es un clásico, se conoce también por la transformación porque de hecho la traducción literal del título original en alemán, que es Verwandlung, es precisamente transformación y no metamorfosis. Lo que pasa que originalmente, cuando se publicó esta novela en alemán en 1915, los traductores, no solamente los españoles, porque este problema de traducción existe en muchos otros países, querían relacionarlo con la metamorfosis de Ovidio y se quedó la metamorfosis, pero ahora se está intentando recuperar el título original y cada vez aparece más como la transformación, pero lleva tantos años y es un clásico de la literatura tan importante que difícilmente se va a hacer este cambio en la mentalidad de metamorfosis por la transformación. Pero bueno, que lo vayan intentando. Se trata de una novela corta porque en realidad ocupa menos de 100 páginas con una letra que es bastante grande. Yo tengo la edición en catalán, pero evidentemente hay muchas ediciones, muchísimas, porque al estar libre de derechos el texto original es algo que se puede encontrar fácilmente. Ahora, yo os recomiendo intentar encontrar por lo menos una versión anotada de una buena editorial, para que tengáis una traducción que esté bien y sobre todo para que tengáis apuntes de la vida de Kafka, de cómo se desarrolló esta novela, que son muy interesantes. De hecho, aquí como 40 o 50 páginas son de todo esto, de poner todo el contexto de la metamorfosis. Es difícil clasificar la metamorfosis dentro de un género porque mezcla muchísimas cosas, es más de una naturaleza experimental, desde el absurdo hasta el terror. De hecho, en cierto grado me recuerda a Lovecraft, quizás no a su terror cósmico, pero sí a otras obras de Lovecraft, y se publicó originalmente en 1915 en una revista en Die Weißen Blätter, que se podría traducir como Las páginas en blanco, y desde entonces pues se ha hecho muy famosa. Kafka fue una persona un tanto particular, con problemas de autoestima y de confianza muy grandes. Además, murió muy joven, solamente con 40 años, por tuberculosis, una enfermedad que además llevaba arrastrando desde hacía muchísimos años. Es decir, de su última década de vida, como mínimo, tampoco es que estuviese en la plenitud de su salud, sino que simplemente es una enfermedad que fue empeorando hasta que finalmente se murió. Y nunca se casó, aunque sí que intentó casarse, y su vida se vio marcada por la obligación hacia su padre de satisfacerlo y mantener a su familia económicamente, teniendo un trabajo que no le gustaba y no pudiéndose dedicar a lo que él quería, que era escribir. Además, era muy estricto consigo mismo y pocas veces le gustaba lo que escribía, y es una de las razones de que muchas cosas ni siquiera las terminaba. Hay la discusión sobre si la metamorfosis es un trabajo acabado o no. Yo creo que sí, pero bueno, hay mucha gente que considera que no. Y esto venía también porque tenía la idea loca de que cuando se sentaba a escribir tenía que terminar lo que estaba escribiendo, y si no, ya no valía y ya no podía seguir porque ya no estaba en ese estado mental para escribir ese libro. Como podéis ver, es una neurosis clarísima, porque es evidente que no vas a poder escribir un libro o un relato corto de una sentada y que sea la versión definitiva. Estas frustraciones personales y su problemática familiar, especialmente con su padre, marcaron toda su obra con estos miedos y hechos bibliográficos, y de hecho se encuentra claramente en La Metamorfosis. Escribe de una forma hiperrealista, con muchísimos detalles, que hace que incluso cuando te está mostrando escenas absurdas, como sucede con las metamorfosis, te puedas imaginar fácilmente qué es lo que está describiendo, por absurdo que sea, porque juega en introducir estos elementos extraños dentro de la vida cotidiana, o por lo menos la vida cotidiana de 1915, evidentemente que no es la nuestra. La novela está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista del protagonista Gregor Samsa, que es un joven de unos 23 años que trabaja como comerciante para poder mantener a su familia. Pero evidentemente sueña con poder irse de casa, en poder ser autosuficiente, en poderse dedicar a lo que él quiere, porque este trabajo le fue encontrado por su padre después de que su padre arruinase su economía y su vida familiar y perdiese las ganas de trabajar, porque de hecho podría haber trabajado, aunque Gregor le excusa diciendo pues que ya es un señor mayor, aunque no puede ser tan mayor si Gregor tiene 23 años, y se ha abandonado, y como está su hijo trabajando e ingresándole dinero, pues tampoco tiene ningún aliciente para trabajar, que es un poco la situación vital en la que se encontraba Franz Kafka en su momento. Por eso os digo que es muy autobiográfico. La novela empieza con Gregor que se despierte por la mañana y que tiene que coger un tren para irse de la ciudad a trabajar como comercial, pero su cuerpo no le responde, se encuentra mucho más pesado de lo normal. En ese momento aún no encuentra nada raro, sino que su única obsesión es trabajar, que tiene que trabajar para no decepcionar a nadie, y poco a poco se va dando cuenta de que
hay algo que no funciona. Se ve incapaz de conseguir levantarse, de tener la fuerza de ir a la estación de tren y su cuerpo no le responde como debería, y entonces es cuando empieza a describir su cuerpo como el cuerpo de un insecto gigante que tradicionalmente se ha identificado como una cucaracha, aunque hay que decir que en ningún momento se habla de cucaracha. Sí que es cierto que la descripción se puede adaptar a una cucaracha, pero creo que como se podría adaptar a muchos otros insectos o sin ser un insecto que exista, simplemente se despierta como un insecto. Él se fue a dormir normal, pero durante la noche ha sufrido esta metamorfosis y su primera preocupación es que nadie le vea, esperando recuperarse, esperando poder salir. En un primer momento no asume que es un insecto y que por lo tanto no va a poder trabajar. Él se piensa que sí, que va a poder salir y que va a poder ir a trabajar y que va a poder hablar con la gente, pero evidentemente la realidad pues se le echa encima y se da cuenta de que no va a poder ser posible llevar una vida normal o ni siquiera realizar cualquier cosa que puede realizar un ser humano, porque evidentemente sus capacidades, ya no mentales, que en un primer momento conserva completamente su mente, sino físicas, no tiene la capacidad de tener manos para poder hacer cosas. Y la narración se centra precisamente en normalizar esta situación absurda, porque de hecho en ningún momento Gregor o su familia se plantean que ha sucedido una cosa que no tendría que haber sucedido, que es algo imposible, que se tiene que buscar una solución. Se introduce este absurdo dentro de la vida cotidiana y se normaliza completamente, pero evidentemente las consecuencias de esta metamorfosis es que Gregor no puede trabajar y que económicamente tienen que solucionarlo de alguna forma, y además las dinámicas familiares también cambian, porque a partir de ese momento se produce un rechazo de todos los miembros de la familia, de la madre, del padre y de la hermana hacia Gregor, precisamente por el aspecto que tiene. Y es que hasta entonces Gregor, como os he dicho, era quien traía el dinero a casa, y aunque estaba por debajo de su padre, era respetado por este motivo y era querido por todos, pero en este momento se convierte no en alguien al que amar, sino a alguien del quien avergonzarse y que se tiene que esconder, y que se convierte automáticamente en una carga no deseada que supone algo con lo que ni siquiera quieren lidiar como familia. Aunque hasta entonces todos dependían de él, pues realmente son unos desagradecidos en este sentido, independientemente de que sea su hijo y su hermano. Y ya entrando en el análisis en el que voy a hablar del resto de la historia, es una historia que tiene más de 100 años, es decir, que si queréis seguir escuchando bien y si no también, pero que sepáis que voy a tratar de cosas del final y de análisis muchísimo más profundos, así que si queréis seguir es bajo vuestra responsabilidad. Poco a poco Gregor irá siendo cada vez más abandonado, incluso por su hermana, que inicialmente es quien se encarga de él, que le intenta ayudar, es quien se preocupa de buscarle un alimento para que pueda sobrevivir, de que esté lo más cómodo posible a pesar de que le genera una repugnancia muy fuerte. Y a medida pues que su hermana lo va rechazando, irá perdiendo las ganas de vivir y cada vez tendrá más instintos de insecto, y sus deseos humanos y su humanidad se irá apagando de forma proporcional al abandono y al asco que le tiene su familia. Y es que su familia desde el principio, ni siquiera los que se preocupan por él y los que lo quieren, tienen la intención de intentar comunicarse con él, no lo intentan, llegan a la conclusión sin que tengan ninguna prueba de ello, de que no los puede entender, de que ya no es Gregor. ¿Y por qué? Pues porque si lo deshumanizan es más fácil deshacerse de él y más fácil justificar el hecho de que lo estén ignorando y que lo estén encerrando en su habitación y prácticamente lo estén maltratando. Y cuando ya no hay este interés de comunicación, pues es evidente desde el principio que esto está abocado al desastre. Los diferentes personajes de la familia sufrirán una evolución a lo largo de los meses que dura esta situación en su forma de lidiar con Gregor, y empezando por el padre. El padre es el que desde el principio rechazará profundamente a Gregor y será extremadamente violento, pero que es una violencia irracional que surge del asco y del odio hacia él, porque es alguien que ya no respetaba a Gregor antes de esta situación, porque solamente lo quería por el dinero. Y como ya no tiene esta capacidad de ser su fuente de ingresos, ha dejado de serle útil y además una molestia que encima tiene que ver. Ya en el primer día le da una patada y le provoca un daño importante del que más o menos se cura, pero luego hay otra escena de violencia en el que lo empieza a agredir y finalmente hay un momento en que le empieza a tirar manzanas y una de ellas se incrusta en el cuerpo de Gregor, y como nadie se preocupa de quitársela, pues evidentemente se infecta y tiene una infección para el resto de lo que le queda de vida. Y si en ese momento no consiguen matarlo es precisamente porque su madre lo frena, porque sigue siendo su hijo. Este personaje evidentemente se basa en la relación que Kafka tenía con su padre, que era muy similar, por lo menos desde el punto de vista de Kafka. La madre es una mujer sumisa que
inicialmente no puede asumir lo que ha pasado, pero que se ve en una dicotomía de que siente miedo y repulsión por Gregor, pero a la vez no puede dejar de verlo como su hijo y quiere protegerlo, y a pesar de que se ve incapaz de acercarse a él o tener cuidado de él, tampoco puede soportar que su marido lo maltrate o piense en deshacerse de él. Poco a poco irán ganando los pensamientos positivos, pero yo creo que la madre quizás es el personaje más positivo en ese sentido en relación con Gregor. Y finalmente Grete es su hermana, es una chica adolescente, supongo que de unos 15-16 años, que inicialmente pues empieza siendo el personaje más positivo porque es el único que se preocupa de su bienestar, el que se preocupa de pensar en qué comerá mi hermano, en darle comida para que no se muera, en limpiar su habitación, pero todo esto lo hace desde el principio, desde el miedo y la repulsión por Gregor, que no puede verle, o sea, entra, hace las cosas rápido y se va, y asume este rol de alimentar y limpiar su habitación como responsabilidad, porque hasta ese momento no se había preocupado de nada, simplemente de ser una niña malcriada, una niña bien de 1915, de una familia que estaba bien posicionada, aunque sufría problemas económicos. Pero esta carga cada vez será más pesada y queda claro, como os digo, que Gregor le disgusta de sobremanera y por lo tanto este odio y este disgusto cada vez serán mayores, por lo que cuando empieza a trabajar como dependiente en una tienda y contribuye económicamente con la familia y con esto se responsabiliza y se convierte en una mujer adulta, sugiere ya deshacerse de él porque ni siquiera entra a limpiar, pasa completamente de él, no le da comida y esto es lo que finalmente hace que Gregor pierda las ganas de vivir completamente. Porque de hecho la única ilusión que tenía en su vida antes de que sucediese todo eso era precisamente ayudar a su hermana Grete a conseguir sus sueños, porque él quería ser una violinista. Claro, la duda que surge sobre toda esta historia de la metamorfosis es si es toda una pesadilla que sueña Gregor Samsa en esta noche y que por lo tanto en algún momento despertará y volverá a su vida anodina, o bien si esto pasa de verdad. Es una pregunta que no está sin respuesta. A mi modo de ver, todo responde más a una pesadilla que no a una realidad y precisamente tiene todo este sentido irreal de las pesadillas, de que todo cada vez va a peor y que al final él se queda completamente inmóvil y quiere desaparecer, pero bueno, es algo que está bajo discusión. Y de hecho, no solamente esta pregunta, sino que el tema de base de esta historia se ha interpretado de muchas maneras diferentes, pero para mí destaca la de Vladimir Nabokov, que es el escritor de Lolita, es un escritor muy famoso, pero también un experto en literatura muy importante y que la verdad es que escribe muy bien, no solamente su narrativa, sino sus trabajos académicos, y que considera que la hermana es la principal antagonista de esta novela en lugar de su padre. Inicialmente se veía al padre como antagonista, pero Nabokov defiende que es la hermana. Y estoy completamente de acuerdo, porque mientras el padre tiene una ira irracional hacia Gregor, Grete, la hermana, es algo totalmente premeditado. Es una traición premeditada de deshacerse de él cuando ya no le sirve para sentirse como una persona adulta, o antes de que suceda eso, para poder seguir con sus juegos de niña, pues ya quiere deshacerse de él y no se enfrenta a él y se lo dice a él, sino que se lo dice a escondidas a su padre, que es un acto extremadamente rastrero. Y también, según Nabokov, la historia también trata de la lucha de Kafka contra la sociedad, que es algo que sucedía muchísimo en los escritores de esta época, como también del siglo XVIII y del siglo XIX, que ve a la sociedad como algo que le destruye paso a paso, que le impide desarrollarse como persona y especialmente como escritor, que es a lo que él quiere dedicarse. El protagonista se ve reducido al papel de proveedor de la familia, como se sentía Kafka, sin que a nadie le importe como persona o cuáles son sus inquietudes o si quiere hacer algo con su vida, si quiere tener una vida por sí misma y sin que nadie valore a todo lo que está renunciando, sino que lo dé simplemente por hecho, por lo que cuando se convierte en algo incapaz de poder proveer, de aportar nada, deja de importar a nadie, porque hasta ese momento era solamente esta fuente de ingresos para poder mantener el status quo, el estatus económico al que estaba acostumbrado la familia. Y al final es una historia de cómo antes de la transformación su familia le estaba absorbiendo la vitalidad hasta el punto de convertirlo en un autómata que solamente se levantaba para ir a trabajar, ganar dinero y mantener a su familia, y lo estaban deshumanizando. Y esta deshumanización se proyecta en la historia con la conversión de un insecto por parte de Gregory, en esta transformación o metamorfosis, como lo queráis llamar. La metamorfosis simplemente es el acto final de esta deshumanización por parte de la familia sobre Gregor. Pero bueno,
Ya os digo también que esta es mi opinión, o sea, no la he leído en ninguna parte, pero es lo que a mí me parece más coherente. En fin, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que dentro de la sección de las novelas voy a seguir con la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, con Solaris de Stanislav Lem y también voy a seguir con las novelas originales de Dune, las dos que me faltan por leer, que ya toca, y muchísimas más cosas. Y en el ámbito de los cómics, la semana que viene se va a estrenar Kingdom Come de DC y después vendrá un manga que es No soy un ángel de Ayasawa. Y por supuesto, seguiré con Los muertos vivientes. Nos vemos en el siguiente vídeo.